Capítulo 3. Reese estaba parado en el borde de la fosa de lava, mirando hacia abajo con total incredulidad, mientras la tierra se sacudía violentamente debajo de él. Difícilmente podía procesar lo que había hecho. Sus músculos aún le dolían por haber liberado la roca, por haber lanzado la espada del destino en el pozo. Solo había destruido el arma más poderosa del anillo, el arma de la leyenda, la espada de sus antepasados durante generaciones, el arma del elegido, la única arma que sostenía al escudo. Él había lanzado hacia un pozo de fuego derretido, y con sus propios ojos, la había visto derretirse, estallando en una gran bola de color rojo y luego, desaparecer en el vacío. Se había ido para siempre. La tierra había empezado a temblar desde entonces, y no había dejado de hacerlo. Reese luchó por equilibrarse, al igual que los demás, mientras se alejaba de la orilla. Sentía como si el mundo se desmoronara alrededor de él. ¿Qué había hecho? Había destruido el escudo. El anillo. Había cometido el mayor error de su vida. Reese se reafirmó diciéndose a él mismo que no tenía elección. La roca y la espada eran simplemente demasiado pesadas para que todos se la llevaran, cargando de aquí mucho menos para escalar las paredes, o para escapar de estos salvajes violentos. Había estado en una situación desesperada, y había necesitado medidas desesperadas. Su situación no había cambiado aún. Reese escuchó un gran grito a su alrededor, y surgió un sonido de 1000 de estas criaturas, castañeando los dientes de una manera inquietante, y riendo y gruñendo al mismo tiempo. Sonaba como un ejército de chacales. Claramente, Reese los había encolerizado. Se habían llevado su preciado objeto, y ahora todos ellos parecían resignados a hacerlo pagar. A pesar de lo mala que había sido la situación antes, ahora era aún peor. Reese vio a los otros Elden, Indra, O'Connor, Conven, Krog y Serna todos, mirando con horror hacia el pozo de lava. Luego giraron y miraron alrededor con desesperación. Miles de Faust se acercaban de todas direcciones. Reese había logrado prescindir de la espada, pero no había pensado más allá de eso. No había pensado en cómo sacar a los demás, y a sí mismo del peligro. Estaban todavía completamente rodeados, sin posibilidad de salir. Reese estaba decidido a encontrar una salida, y sin la carga de la espada en sus cabezas, por lo menos ahora podrían moverse rápidamente. Reese sacó su espada y la blandió en el aire, con un timbre especial. ¿Por qué sentarse y esperar a que estas criaturas atacaran? Al menos moriría peleando. A la carga. Coma, gritó Reese a los demás. Todos sacaron sus armas, y se unieron detrás de, siguiéndolo mientras se alejaba del borde de la fosa de lava hacia la densa multitud de Faust, blandiendo su espada en todos los sentidos, matándolos de izquierda a derecha. Junto a él, Elden levantó su hacha, y cortó 2 cabezas a la vez, mientras O'Connor sacaba su arco, y disparaba corriendo, matando a todos los que se encontraban en su camino. Indra se precipitó hacia adelante, y con su espada corta, apuñaló a 2 en el corazón, mientras Conven sacaba sus 2 espadas, y, gritando como loco, fue a la carga, blandiéndolas violentamente, y matando a Faust en todas direcciones. Serna empuñó su maza, y Krog su lanza, protegiendo la retaguardia. Eran una máquina de combate unificada, luchando al unísono, peleando por sus vidas, abriéndose paso a través de la densa multitud que desesperadamente intentaba escapar. Reese los llevó hasta una pequeña colina, intentando llegar a tierras altas. Resbalaban al caminar, la tierra seguía moviéndose, la ladera era escarpada, fangosa. Habían perdido impulso, y varios Faust saltaron sobre Reese, arañándolo y mordiéndolo. Se giró y los golpeó. Eran persistentes, y se aferraban a él, pero se las arregló para echarlos, pateándolos también, después apuñalándolos antes de que pudieran volver a atacar. Cortadas y morretones, Reese siguió luchando, al igual que ellos, todos peleando por sus vidas, para subir la colina y escapar de ese lugar. Cuando finalmente llegaron a las tierras altas, Reese tuvo un momento de respiro. Estaba allí parado, jadeando por aire, y a lo lejos, logró vislumbrar la pared del cañón antes de ser cubierta por la niebla. Sabía que por ahí estaba su salvavidas de regreso a la superficie, y él sabía que tenían que llegar ahí. Reese miró hacia atrás sobre su hombro, y vio a miles de Faust corriendo cuesta arriba hacia ellos, zumbando, castañeando los dientes, haciendo un ruido espantoso,
más fuerte que nunca, y él sabía que no los dejarían ir. ¿Y yo qué? Coma, gritó una voz, a través del aire. Reese se volvió y vio allí a Centra. Todavía seguía siendo prisionero, además del líder, y Umfau todavía sostenía un cuchillo en su garganta. No me dejen. Coma, gritó, van a matarme. Reese se quedó allí parado, ardiendo de frustración. Por supuesto, Centra tenía razón, lo matarían. Reese no podía dejarlo ahí. Iría contra su código de honor. Después de todo, Centra los había ayudado cuando habían necesitado ayuda. Reese se quedó ahí parado, dudando. Se dio vuelta y vio, a lo lejos, el muro del cañón, la salida, tentándolo. No podemos regresar por él. Como dijo Indra, frenética. Nos matarán a todos. Ella pateó a Umfau que se le acercó, y cayó hacia atrás, deslizándose sobre la espalda, cuesta abajo. Ya como estamos, tendremos suerte de escapar vivos. Como dijo Serna. No es uno de los nuestros. Como dijo Crow. No podemos poner en peligro a nuestro grupo por el... Reese se quedó allí parado, debatiendo. Los Fau se estaban acercando cada vez más, y él sabía que tenía que tomar una decisión. Tienen razón, admitió Reese. Él no es uno de los nuestros. Pero nos ayudó. Y es un buen hombre. No puedo dejarlo a merced de esas cosas. Nadie se queda atrás. Como dijo Reese con firmeza. Reese comenzó a bajar la cuesta, a regresar por Centra, pero antes de que pudiera hacerlo, Conven repentinamente se separó del grupo, y fue a la carga, corriendo, saltando y deslizándose en la cuesta fangosa, con la espada desenvainada, yendo hacia abajo, y blandiendo su espada al avanzar, matando Faust de izquierda a derecha. Estaba yendo hacia donde venían, por su propia cuenta, imprudentemente, arrojándose al grupo de Faust, y, de alguna manera, cortando camino a través de ellos con gran determinación. Reese saltó en acción justo detrás de él. El resto se queda aquí. Coma, gritó Reese. Esperen a que regresemos. Reese siguió las pistas de Conven, acuchillando Faust de izquierda a derecha. Alcanzó a Conven, y le dio su respaldo. Los dos combatían, camino hacia la montaña para buscar a Centra. Conven fue a la carga, abriéndose paso entre la multitud de Faust, mientras Reese luchaba todo el camino para llegar a Centra, quien miró hacia atrás, con los ojos bien abiertos de miedo. Umfau levantó su puñal para cortar la garganta de Centra, pero Reese no le dio la oportunidad, dio un paso hacia adelante, levantó su espada, apuntó y la arrojó con todas sus fuerzas. La espada salió volando por el aire, dando tumbos, y se alojó en la garganta del Fau, un momento antes de que matara a Centra. Centra gritó mientras veía al Fau muerto, a solo unos centímetros de... Sus caras casi se tocaban. Para sorpresa de Reese, Conven no fue hacia Centra. En cambio, siguió corriendo por la pequeña colina, y Reese miró hacia arriba, horrorizado, al ver lo que estaba haciendo. Conven parecía suicida. Se abrió camino a través del grupo de Faust que estaba alrededor de su líder, quien estaba sentado en lo alto de su plataforma, mirando la batalla. Conven los mató de izquierda a derecha. No se lo esperaban, y todo pasó demasiado rápido para que reaccionaran. Reese se dio cuenta que Conven apuntaba a su líder. Conven se acercó más, saltó en el aire, levantó su espada, y mientras el líder se daba cuenta y trataba de huir, Conven le atravesó el corazón. El líder gritó, y de repente, hubo un coro de 10.000 gritos de todos los Faust, como si ellos mismos hubieran sido apuñalados. Era como si todos compartieran el mismo sistema nervioso, y Conven lo había apuñalado. No debiste haber hecho eso, le dijo Reese a Conven, mientras corría a su lado. Ahora has empezado una guerra. Mientras Reese miraba con horror, una pequeña colina explotó, y de ahí salieron miles y miles de Faust, como un montículo de hormigas. Reese se dio cuenta que Conven había matado a su abeja reina, que había incitado la ira de una nación de estas cosas. La tierra tembló con sus pasos, mientras todos rechinaban sus dientes, e iban a la carga hacia Reese y Conven y Centra. ¡Corran! Coma, gritó Reese. Reese empujó a Centra, quien estaba en estado de shock, y todos se volvieron y corrieron hacia los demás, abriéndose paso hacia la pista fangosa. Reese sintió que un Fau saltaba sobre su espalda, y lo derribaba.
Lo arrastró por los tobillos, cuesta abajo, y acercó sus colmillos hacia su cuello. Una flecha navegó por la cabeza de Reese, y llegó el ruido de una flecha, impactando la carne, y Reese volteó a ver a O'Connor, en la cima de la colina, sosteniendo un arco. Reese se puso de pie, Centra lo ayudaba, mientras Conven protegía su retaguardia, contraatacando a los Faust. Finalmente, todos corrieron el resto de la colina, y llegaron hasta donde estaban los demás. «Qué gusto tenerlos de vuelta», como dijo Elden, mientras se abalanzaba, y mataba a varios Faust con su hacha. Reese hizo una pausa en la parte superior, asomándose por la niebla, y preguntándose qué camino tomar. La senda tenía una bifurcación, y estaba a punto de ir a la derecha. Pero de repente, Centra corrió delante de él, yendo hacia la izquierda. «Síganme», como gritó Centra mientras corría. «Es la única manera». Miles de Faust comenzaron a subir la cuesta. Reese y los demás se volvieron y corrieron, siguiendo a Centra, deslizándose y resbalando por el otro lado de la colina, mientras la tierra seguía moviéndose. Siguieron la pista de Centra y Reese estaba agradecido de que le había salvado la vida. «Tenemos que llegar al cañón». Reese gritó, sin estar seguro de qué camino seguiría Centra. Corrieron, zigzagueando a través de los gruesos y retorcidos árboles, esforzándose por seguir a Centra, mientras él avanzaba hábilmente a través de la niebla, en un camino de tierra áspera, cubierta de raíces. «Solo hay una manera de perder esas cosas», como dijo Centra. «Sigan mi camino». Siguieron de cerca a Centra mientras corrían, tropezando con las raíces, arañados por las ramas. Reese luchaba por ver a través de la espesa niebla. Más de una vez, tropezó con los cimientos disparejos. Corrieron hasta que los pulmones les dolían. El horrible chillido de esas cosas detrás de ellos, miles de ellos, se aproximaban. Elden y O'Connor, que ayudaban a Crow, los retrasaban. Él esperaba y rezaba, para que Centra supiera hacia dónde iba. No podía ver el muro del cañón desde aquí. De repente, Centra se detuvo en seco, y estiró su mano, y golpeó el pecho de Reese, deteniéndolo. Reese miró hacia abajo, y vio a sus pies una pendiente empinada, hacia un río. Reese volteó a ver a Centra, extrañado. «Agua», explicó Centra, faltándole el aire. «Tienen miedo de cruzar el agua». Todos los demás se detuvieron al lado de ellos, mirando a los rugientes rápidos, mientras trataban de recuperar el aliento. «Es su única oportunidad», agregó Centra. «Crucen el río, y les perderán la pista por ahora, y ganarán tiempo». «Pero, ¿cómo?» preguntó Reese, mirando las espumosas aguas verdes. «Esa corriente nos mataría», dijo Elden. Centra hizo una mueca. «Esa es la menor de sus preocupaciones», respondió. «El agua está llena de Furense, el animal más mortífero del planeta. Si caes, te harán pedazos». Reese miró hacia abajo, al agua, sorprendido. «Entonces no podemos nadar», dijo O'Connor. «Y no veo un barco». Reese miró sobre su hombro. El sonido de los Faust se escuchaba cada vez más cerca. «Esta es su única oportunidad», dijo Centra, estirando la mano hacia atrás, y tirando de una vid larga atada a un árbol. Sus ramas colgaban sobre el río. «Debemos cruzar balanceándonos», dijo él. «No resbales. Y no caigas cerca de la orilla. Regrésanosla cuando termines». Reese miró hacia abajo el agua que gorgoteaba, y al hacerlo, vio a unas horribles criaturas amarillas muy pequeñas saltando, parecidas al pez luna, con grandes mandíbulas, haciendo chasquidos y ruidos extraños. Había escuelas de ellos, y todas parecían como si estuvieran en espera de su próxima comida. Reese miró sobre su hombro, y vio al ejército de Faust en el horizonte, acercándose. No tenían elección. «Puedes ir primero», le dijo Centra a Reese. Reese movió la cabeza. «Iré al final», respondió. «En caso de que no todos lleguemos a tiempo. Ve tú primero. Tú nos trajiste aquí». Centra asintió con la cabeza. «No tienes que decírmelo 2 veces», dijo con una sonrisa, mirando nerviosamente a los Faust acercándose. Centra sujetó la vid, y con un grito saltó, balanceándose rápidamente sobre las aguas, mientras colgaba por lo bajo en la vid, levantando sus pies del agua y de las criaturas que chasqueaban. Finalmente, aterrizó en la orilla,
cayendo al suelo. Lo logró. Sentra estaba parado, sonriendo. Agarró la vid mientras se balanceaba, y la envió de regreso hacia el río. Elden estiró la mano, y la sujetó, y se la dio a Indra. Las damas primero, dijo. Ella hizo una mueca. No necesito mimos, dijo. Eres pesado. Podrías romper la vid. Ve y acaba con esto de una vez. No te escaigas o esta mujer tendrá que salvarte. Elden hizo una mueca, nada divertido, mientras ella agarraba la vid. Solo trataba de ayudar, dijo él. Elden saltó con un grito, navegando por el aire y cayó sobre la orilla lejana, al lado de Sentra. Envió la cuerda de regreso, y se fue Oconor, seguido por Serna, Indra, y luego Conven. Los últimos que quedaban eran Reese y Krog. Bueno, supongo que solo quedamos nosotros dos, le dijo Krog a Reese. Anda. Sálvate, le dijo Krog, mirando sobre su hombro nerviosamente. Los Faust estaban demasiado cerca. No hay tiempo para que los dos lo hagamos. Reese movió la cabeza. Nadie se queda atrás, dijo. Si no vas, entonces yo tampoco lo haré. Ambos permanecieron allí, obstinadamente. Krog se veía cada vez más nervioso. Krog meneó la cabeza. Eres un tonto. ¿Por qué cuidas tanto de mí? A mí tú no me importarías ni la mitad. Yo soy el líder ahora, lo que hace que tú seas mi responsabilidad, respondió Reese. Tú no me importas. Me importa el honor. Y mi honor me ordena no dejar a nadie atrás. Ambos se dieron vuelta nerviosamente cuando el primero de los Faust los alcanzó. Reese dio un paso adelante, al lado de Krog, y los acuchillaron con sus espadas, matando a varios de ellos. Vamos juntos. Coma, gritó Reese. Sin perder un momento más, Reese agarró a Krog, lo rodeó sobre su hombro, agarró la cuerda y los dos gritaron mientras volaban por el aire, un momento antes de que los Faust irrumpieran en la orilla. Los dos navegaban a través del aire, balanceándose hacia el otro lado. ¡Auxilio! Coma, gritó Krog. Krog se estaba resbalando del hombro de Reese, y agarró la vid. Pero ahora estaba mojada con el rocío de los rápidos, y las manos de Krog se resbalaron por la vid, mientras caía en picado hacia abajo. Reese se agachó para atraparlo, pero todo pasó demasiado rápido. Reese se descorazonó cuando se vio obligado a ver caer a Krog, fuera de su alcance, hacia las aguas brotantes. Reese aterrizó en el otro extremo de la orilla y cayó al suelo. Se hizo ovillo, preparado para correr hacia el agua, pero antes de que pudiera reaccionar, Conven se separó del grupo, corrió hacia adelante, y se sumergió de cabeza en las aguas embravecidas. Reese y los demás miraban, sin aliento. ¿Conven era tan valiente?, se preguntó Reese. ¿O tan suicida? Conven nadó, sin temor a través de la corriente. Alcanzó a Krog, de alguna manera, no siendo mordido por las criaturas, y lo sujetó mientras él se agitaba, poniendo un brazo alrededor de su hombro y flotando en el agua con él. Conven nadaba contra la corriente, rumbo a la orilla. De repente, Krog gritó: «¡Mi pierna!». Krog se retorció de dolor mientras Sunfuren se alojaba en su pierna, mordiéndolo, con su color amarillo brillante y escamas visibles sobre la corriente. Conven nadó y nadó hasta que finalmente se acercó a la costa, y Reese y los demás estiraron la mano y tiraron de ellos. Al hacerlo, una escuela de Furens saltó en el aire tras ellos, y Reese y los demás los alejaron de un golpe. Krog agitó las manos, y Reese miró hacia abajo y vio al Furen aún en su pierna. Indra sacó su daga, se inclinó y la clavó en el muslo de Krog mientras él gritaba, alejando al animal. Este cayó en la costa, y luego en el agua. «Te odio». «Coma», le dijo Krog a ella. «Bien», respondió Indra, sin inmutarse. Reese miró a Conven, quien estaba allí parado, empapado, sorprendido de su intrepidez. Conven echó un vistazo, inexpresivo, y Reese notó asombrado que un Furen se había alojado en su brazo, agitándose en el aire. Reese no podía creer lo calmado que estaba Conven, cuando se acercó lentamente, tiró de él y lo lanzó de vuelta al agua. «¿No te dolió?», «¿Cómo?», le preguntó Thor, confundido. Conven se encogió de hombros. Reese se preocupó por Conven más que nunca. Mientras admiraba su valor, no podía creer su imprudencia.
Se había zambullido de cabeza a una escuela de feroces criaturas, y ni siquiera lo había pensado 2 veces. Al otro lado del río, cientos de Faus estaban ahí parados, mirando, enfurecidos, castañeando sus dientes. Finalmente, dijo O'Connor, estamos a salvo. Sentra meneó la cabeza. Solo por ahora. Esos Faus son inteligentes. Conocen los meandros del río. Tomarán el camino largo, correrán alrededor de él, encontrarán el cruce. Pronto van a estar de nuestro lado. Tenemos el tiempo limitado. Debemos avanzar. Todos siguieron a Sentra mientras él corría a través de los campos de fango, más allá de géiseres que explotaban, navegando a lo largo de este paisaje exótico. Corrieron y corrieron, hasta que finalmente la niebla se abrió, y el corazón de Reese estaba eufórico al ver, ante ellos, al muro del cañón, con su antigua piedra brillante. Él miró hacia arriba, y sus paredes parecían ser increíblemente altas. No sabía cómo podrían subir. Reese se quedó allí parado con los demás, y miraron hacia arriba con temor. La pared parecía aún más imponente ahora de lo que había sido en el camino. Miró y vio su estado desigual, y se preguntaba cómo podrían escalarlo. Todos estaban muy agotados, golpeados y magullados, cansados de la batalla. Sus manos y pies estaban en carne viva. ¿Cómo podrían ir hacia arriba, cuando les había costado todas sus fuerzas simplemente descender? No puedo seguir, dijo Crow, sibilante, con una voz entrecortada. Reese sentía lo mismo, aunque no lo decía. Estaban acorralados. Habían corrido más rápido que los Faus, pero no por mucho tiempo. Pronto les encontrarían, y serían todos superados en número, y los matarían. Todo este duro trabajo, todos sus esfuerzos, habían sido en vano. Reese no quería morir ahora. No en este lugar. Si tenía que morir, quería morir allí, en su propio suelo, en tierra firme, y con Celeste a su lado. Si tan solo pudiera tener otra oportunidad para escapar. Reese escuchó un ruido horrible, y se volvió y vio a los Faus, como a 90 metros de distancia. Había miles de ellos, y ya habían bordeado el río, y se acercaban. Todos sacaron sus armas. No queda ningún lugar a donde correr, dijo Sentra. Entonces pelearemos a muerte. Coma, gritó Reese. Reese. Coma, se escuchó una voz. Reese miró hacia arriba de las paredes del cañón, y cuando la niebla se disipó, vio una cara que pensó primeramente que era una aparición. No lo podía creer. Allí, delante de él, estaba la mujer en la que había estado pensando. Celeste. ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo había llegado aquí? ¿Y quién era esa otra mujer que estaba con ella? Parecía la curandera real, y Yebra. Las dos estaban ahí colgadas, a un costado del acantilado, con una larga y gruesa cuerda enrollada alrededor de sus cinturas y manos. Bajaban rápidamente, en una cuerda larga y gruesa, fácil de sujetar. Celeste estiró la mano hacia atrás, y lanzó el resto hacia abajo, cayendo unos 15 metros por el aire, como mana del cielo, y aterrizando en los pies de Reese. Era su escape. No lo dudaron. Todos corrieron hacia ella, y en unos momentos, estaban subiendo tan rápidamente como podían. Reese dejó que subieran todos primero, y al saltar al final, subió y jaló la cuerda con él mientras se elevaba, para que los Faus no pudieran alcanzarla. Al despejar el terreno, los Faus aparecieron, estirándose y saltando sobre sus pies fallando por poco, mientras Reese subía, fuera de su alcance. Reese se detuvo al alcanzar a Celeste, quien lo esperaba en una cornisa. Se inclinó y se besaron. Te amo, dijo Reese, con todo su ser lleno de amor por ella. Y yo a ti, respondió. Los dos se volvieron y subieron el muro del cañón, junto con los demás. Subían, más y más alto. Pronto, estarían en casa. Reese casi no lo podía creer. En su hogar. Capítulo 4. Alistair corrió a través del caótico campo de batalla, zigzagueando entre los soldados, mientras luchaban por sus vidas contra el ejército de los muertos vivientes alrededor de ellos. Los gemidos y gritos llenaban el aire, mientras los soldados mataban a los espíritus malignos, y los demonios, a su vez, mataban a los soldados. Los plateados, y los Magil, y los silesios luchaban con denuedo, pero eran ampliamente superados en número. Por cada muerto viviente que mataban,
Aparecían 3 más. Era solo cuestión de tiempo. ¿Cómo podía ver Alistair para que su gente fuera aniquilada? Alistair duplicó su velocidad, corriendo con todas sus fuerzas, sus pulmones estallando, agachándose, mientras un muerto viviente iba a golpearle la cara y gritaba, y otro le arañaba el brazo, sacándole sangre. Ella no se detuvo para luchar contra ellos. No había tiempo. Tenía que encontrar a Argon. Corrió en la dirección en que lo había visto por última vez, cuando estaba luchando contra Raffi, y se había derrumbado por el esfuerzo. Ella oró para que no lo hubiese matado, para que ella pudiera despertarlo, y para que pudiera llegar antes de que ella y toda su gente fueran asesinadas. Un muerto viviente apareció ante ella, bloqueando su camino, y ella extendió la palma de su mano. Una bola blanca de luz lo golpeó en el pecho, derribándolo hacia atrás. 5 más aparecieron, y ella extendió la mano, pero esta vez solamente apareció una bola de luz, y las otras 4 se quedaron cerca de ella. Se sorprendió al darse cuenta de que sus poderes eran limitados. Alistair se preparó para el ataque mientras se acercaban cuando escuchó un gruñido, y vio a Kron saltando a su lado, y hundiendo sus colmillos en los cuellos de ellos. Los muertos vivientes se volvieron contra él, y Alistair encontró su oportunidad. Ella le dio un codazo a uno en la garganta, derribándolo y corrió. Alistair se abrió camino a través del caos. Desesperada, los espíritus malignos aumentaban en número por el momento, su gente empezaba a retroceder. Mientras ella se agachó y se movió de un lado al otro, finalmente emergió en un pequeño claro, el lugar donde ella recordaba haber visto a Argon. Alistair había explorado el terreno, desesperada, y finalmente, entre todos los cadáveres, lo encontró. Él estaba ahí tirado, desplomado en el suelo, hecho un ovillo. Yacía en un pequeño claro, y evidentemente había hecho algún hechizo para alejar a los demás de él. Estaba inconsciente, y cuando Alistair corrió a su lado, ella esperaba y oraba para que todavía estuviese vivo. Cuando se acercó más, Alistair se sentía envuelta, protegida en su burbuja mágica. Ella se arrodilló junto a él, y respiró hondo, finalmente a salvo de la batalla alrededor de ella, encontrando un descanso en el ojo de la tormenta. Sin embargo, Alistair también estaba llena de terror mientras miraba a Argon yacía allí, con los ojos cerrados, sin respirar. Estaba llena de pánico. Argon. Como gritó ella, moviendo los hombros de él con ambas manos, temblando. Argon, soy yo. Alistair. Despierta. Tienes que despertar. Argon yacía ahí, sin responder, mientras alrededor de ella, la batalla se intensificaba. Argon, por favor. Te necesitamos. No podemos combatir la magia de Raffi. No tenemos las habilidades que tienes tú. Regresa, por favor. Por el anillo. Por Gwendolyn. Por Thorgrim. Alistair lo sacudió. Sin embargo, no respondió. Desesperada, se le ocurrió una idea. Puso ambas palmas de las manos en su pecho, cerró los ojos, y se centró. Convocó a toda la energía interna que le quedaba, y lentamente, sintió las manos calientes. Cuando abrió los ojos, vio una luz azul que emanaba de sus palmas, esparciéndose sobre el pecho y hombros de él. Pronto envolvió todo su cuerpo. Alistair estaba usando un antiguo conjuro que había aprendido una vez, para revivir a los enfermos. La estaba agotando y sintió que toda la energía salía de su cuerpo. Debilitándose, deseó que Argon regresara. Alistair se derrumbó, agotada por el esfuerzo, y quedó al lado de Argon, demasiado débil para moverse. Sintió movimiento, y miró, y para su sorpresa, vio a Argon comenzar a agitarse. Ella se sentó, y volteó hacia él, con sus ojos brillando con una intensidad que la asustó. Él la miró fijamente, inexpresivo. Después estiró la mano, tomó su bastón, y se puso de pie. Él extendió una mano, agarró la de ella, y sin esfuerzo, tiró de sus pies. Mientras sostenía su mano, ella sentía que toda su energía era restaurada. ¿Dónde está él? Coma, preguntó Argon. Argon no esperó una respuesta. Era como si supiera exactamente dónde tenía que ir. Al darse vuelta, con el bastón a su lado, caminó en el fragor de la batalla. Alistair no podía entender cómo Argon no vacilaba a caminar entre los soldados.
Entonces comprendió por qué era capaz de lanzar una burbuja mágica alrededor de él mientras avanzaba. Y aunque los muertos vivientes lo atacaban por todos lados, ninguno era capaz de penetrar en él. Alistair se quedó cerca de él mientras caminaba sin temor, sin que le hicieran daño en el fragor de la batalla, como si diera un paseo en un prado, en un día soleado. Los dos se abrieron paso a través del campo de batalla, y él siguió en silencio, marchando, ataviado con su manto blanco, y con su capucha, caminando tan rápido que Alistair apenas podía mantener el paso. Finalmente se detuvo en el centro de la batalla, en un claro, opuesto a donde estaba parado Raffi. Raffi todavía estaba ahí, sosteniendo ambos brazos en sus costados, con los ojos en blanco, mientras convocaba a miles de muertos vivientes, saliendo de la grieta de la tierra. Argon había levantado una sola palma de la mano, hacia arriba, mirando al cielo, y abrió sus ojos de par en par. Raffi, como grito desafiante. A pesar de todo ese ruido, el grito de Argon se escuchaba a través de la batalla, resonando en las colinas. Mientras Argon gritaba, de repente las nubes se abrieron en lo alto. Un chorro de luz blanca salió volando hacia abajo, desde el cielo, directamente a la palma de la mano de Argon, como si lo conectara hasta el mismo cielo. La corriente de luz se hizo más y más amplia, como un tornado, envolviendo el campo de batalla, envolviendo todo a su alrededor. Hubo un fuerte viento, y un gran ruido silbante, y Alistair vio con incredulidad cómo, debajo de ella, la tierra comenzaba a temblar aún más violentamente, y la enorme grieta en la tierra comenzó a moverse en la dirección opuesta, lentamente, acordonándose a sí misma. Mientras empezaba a cerrarse sola, docenas de muertos vivientes gritaron, aplastados al tratar de salir. En pocos momentos, cientos de muertos vivientes se resbalaban hacia la tierra, mientras la grieta se hacía más y más estrecha. La tierra tembló una última vez, y luego hubo un silencio, mientras la grieta finalmente se cerraba sola, y aparecía la tierra, como si ninguna fisura hubiese aparecido. Los gritos horribles de los muertos vivientes llenaron el aire, silenciado debajo de la tierra. Hubo un silencio, una pausa momentánea en la batalla, como si todos se hubiesen quedado parados a observar. Raffi gritó, se volvió y puso su mirada en Argon. Argon. ¿Cómo gritó Raffi? Había llegado el momento para el choque final de estos dos titanes. Raffi corrió al claro abierto, sosteniendo su bastón rojo por lo alto, y Argon no dudó, corriendo a recibir a Raffi. Los dos se reunieron en el centro, cada uno blandiendo sus bastones por arriba de sus cabezas. Sin determinar, Raffi bajó su bastón hacia Argon y Argon subió el suyo, y lo bloqueó. Surgió una gran luz blanca, como chispas, cuando se encontraron. Argon lo blandió hacia atrás, y Raffi lo bloqueó. Iban hacia adelante y hacia atrás, golpe tras golpe, atacando, bloqueando, con la luz blanca, volando por todos lados. La tierra temblaba con cada uno de sus golpes, y Alistair podía sentir una energía monumental en el aire. Finalmente, Argon encontró su brecha, empuñando su bastón de abajo hacia arriba, y al hacerlo, hizo pedazos el bastón de Raffi. La tierra se sacudió violentamente. Argon dio un paso adelante, levantó su bastón por lo alto con las dos manos, y lo hundió hacia abajo, en el pecho de Raffi. Raffi soltó un grito terrible. Miles de pequeños murciélagos salieron volando de su boca, mientras su mandíbula permanecía abierta. El cielo se puso negro por un momento, mientras espesas nubes negras se reunían desde los cielos sobre la cabeza de Raffi, y se remolinaban hacia la tierra. Se lo tragaron entero, y Raffi gritó mientras daba vueltas en el aire, siendo tirado hacia arriba, en los cielos, rumbo a un destino horrible que Alistair no quería imaginar. Argon se quedó allí parado, jadeando, mientras todo quedaba en silencio, con Raffi muerto. El ejército de muertos vivientes, uno a uno, se desintegraron ante los ojos de Argon, cada uno cayendo en un montón de cenizas. Pronto el campo de batalla estaba lleno de miles de montículos, que era todo lo que quedaba de los maleficios de Raffi. Alistair examinó el campo de batalla, y vio que quedaba solo una batalla por emprender a través del claro. Su hermano, Thorgrim, ya estaba frente a frente con su padre, Andrónico. Ella sabía que en la batalla venidera, uno de estos hombres decididos perdería la vida, su hermano o su padre. Oraba para que fuera su hermano quien saliera vivo,
Capítulo 5. Luanda yacía en el suelo, a los pies de Rómulo, viendo con horror cómo miles de soldados del Imperio inundaban el puente, gritando triunfalmente, mientras cruzaban el anillo. Ellos estaban invadiendo su patria, y no había nada que ella pudiera hacer excepto sentarse ahí, indefensa, y mirar y preguntarse si todo eso era su culpa, de alguna manera. No pudo evitar sentir que de alguna manera era responsable de haber desactivado el escudo. Luanda se volvió y miró hacia el horizonte, vio las naves interminables del Imperio, y sabía que pronto, millones de tropas del Imperio los inundarían. Su pueblo estaba acabado, el anillo estaba acabado. Todo había acabado. Luanda cerró los ojos, y movió la cabeza, una y otra vez. Hubo un tiempo en que había estado tan enojada con Gwendolyn, con su padre, y le habría alegrado presenciar la destrucción del anillo. Pero su mentalidad había cambiado, desde la traición de Andrónico y su trato hacia ella, desde que le había afeitado la cabeza, desde que la había golpeado frente a su pueblo. Le hizo darse cuenta de lo equivocada que había estado, de lo ingenua que había sido en su propia búsqueda por el poder. Ahora, daría cualquier cosa por volver a su antigua vida, de nuevo. Todo lo que quería ahora era una vida de paz y satisfacción. Ya no deseaba la ambición ni el poder. Ahora, solo quería sobrevivir, para enmendar sus errores. Pero mientras observaba, Luanda se dio cuenta de que era demasiado tarde. Ahora, su amada patria estaba camino a la destrucción, y no había nada que pudiera hacer. Luanda oyó un ruido espantoso, de risas mezcladas con un gruñido, y miró hacia arriba, y vio a Rómulo allí parado, con las manos en la cadera, viendo todo, con una enorme sonrisa de satisfacción en su rostro, mostrando sus dientes largos y chuecos. Echó atrás la cabeza, y se reía, eufórico. Luanda deseaba matarlo. Si tuviera un puñal en la mano, le atravesaría el corazón. Pero conociéndolo, con lo grueso de su piel, con lo inmune que era todo, seguramente la daga ni siquiera lo perforaría. Rómulo miró hacia abajo para verla, y su sonrisa se convirtió en una mueca. «Ahora», dijo, «es hora de matarte lentamente». Luanda oyó un sonido metálico distintivo, y vio a Rómulo sacar un arma de su cintura. Parecía una espada corta, excepto que tenía una punta larga y estrecha. Era un arma maligna, evidentemente diseñada para la tortura. «Vas a sufrir mucho, mucho», dijo él. Mientras bajaba su arma, Luanda puso sus manos en su rostro, como para bloquearlo todo. Ella cerró los ojos, y gritó. Fue entonces cuando ocurrió algo extraño mientras Luanda gritaba. El grito hizo eco en un grito aún mayor. Era el aullido de un animal. De un monstruo. Un rugido instintivo, más fuerte y más resonante que cualquiera que hubiera escuchado en su vida. Era como un trueno, destrozando los cielos. Luanda abrió los ojos y miró al cielo, preguntándose a sí misma si lo había imaginado. Sonaba como si hubiera sido el chillido de Dios mismo. Rómulo, también sorprendido, miró al cielo, desconcertado. Por su expresión, Luanda podría decir que realmente había sucedido. No lo había imaginado. Volvió a surgir un segundo grito, incluso peor que el primero, con tal ferocidad, con tal poder, que Luanda se dio cuenta de que solo podía ser una cosa, un dragón. Mientras los cielos se separaban, Luanda estaba asombrada de ver a dos inmensos dragones a lo alto. Eran las criaturas más grandes y aterradoras que había visto, tapando el sol, convirtiendo el día en noche, mientras lanzaban unas sombras sobre ellos. El arma de Rómulo cayó de sus manos, con su boca abierta en estado de shock. Evidentemente, nunca había visto algo como esto, especialmente mientras los dos dragones volaban tan bajo en el suelo, apenas a 6 metros, arriba de sus cabezas, casi picoteando sus cabezas. Sus grandes patas colgaban debajo de ellos, y mientras chillaban otra vez, arquearon sus espaldas y abrieron sus alas. Al principio, Luanda se preparó, asumiendo que iban a matarla. Pero al verlos volar tan rápido, arriba de su cabeza, sintió que el viento que dejaban la derribaba, y se dio cuenta de que iban hacia otra parte sobre el cañón. Al anillo. Los dragones deben haber visto a los soldados cruzando hacia el anillo, y se dieron cuenta de que el escudo estaba desactivado. Debe haberse dado cuenta de que esta era su oportunidad para entrar en el anillo, también. Luanda observó, cautivada,
Como un dragón de repente abría su boca, bajaba en picado, y soplaba un chorro de fuego a los hombres que estaban en el puente. Se escucharon los gritos de miles de soldados del Imperio, chillando hacia los cielos, mientras una gran pared de fuego los envolvía. Los dragones continuaron volando, soplando fuego, mientras cruzaban el puente, quemando a todos los hombres de Rómulo. Luego siguieron volando hacia el anillo mismo, soplando fuego, y destruyendo a todo hombre del Imperio que entrara, enviando la trasola de destrucción. En pocos momentos, no quedaban hombres del Imperio en el puente, o en la tierra del anillo. Los hombres del Imperio que se dirigían hacia el puente, que estaban a punto de cruzar, se detuvieron en seco. No se atrevieron a entrar. En cambio, se dieron vuelta y huyeron, corriendo hacia las embarcaciones. Rómulo se volvió para ver, furioso, cómo se iban sus hombres. Luanda se quedó ahí sentada, aturdida, y se dio cuenta de que esta era su oportunidad. Rómulo estaba distraído, mientras se daba vuelta y perseguía a sus hombres, e intentaba hacerlos dirigirse hacia el puente. Esta era la oportunidad de ella. Luanda se puso de pie de un salto, con su corazón latiendo a toda velocidad, y se dio vuelta, y corrió hacia el puente. Ella sabía que tenía solo unos momentos preciosos. Si tenía suerte, tal vez, solo tal vez, correría el tiempo suficiente antes de que Rómulo se diera cuenta, y llegaría al otro lado. Y si llegaba al otro lado, tal vez estar en su tierra le ayudaría a activar el escudo. Tenía que intentarlo, y sabía que tenía que hacerlo ahora, o nunca. Luanda corrió y corrió, respirando tan fuerte que apenas podía pensar, sus piernas le temblaban. Tropezó, sus piernas le pesaban, su garganta estaba seca, agitaba sus brazos al avanzar, el frío viento golpeaba su cabeza calva. Corrió más y más rápido, su corazón latía en sus oídos, el sonido de su propia respiración llenaba su mundo, mientras todo se volvía borroso. Ella logró correr 45 buenos metros a través del puente, antes de escuchar el primer grito. Rómulo. Evidentemente, la había visto. Detrás de ella, de repente se escuchó el sonido de los hombres, yendo a la carga, a caballo, cruzando el puente, tras ella. Luanda corrió a toda velocidad, aumentando su ritmo, mientras sentía a los hombres cerca de ella. Corrió más allá de todos los cadáveres de los hombres del Imperio, quemados por los dragones, algunos aún en llamas, haciendo lo posible para evitarlos. Detrás de ella, los caballos se escuchaban con mayor fuerza. Miró sobre su hombro, vio sus lanzas levantadas por lo alto, y sabía que esta vez, Rómulo pretendía matarla. Ella sabía que, en pocos minutos, las lanzas se incrustarían en su espalda. Luanda miró hacia adelante, y vio el anillo, la tierra, a pocos metros delante de ella. Si tan solo pudiera lograrlo. Faltaban 3 metros más. Si tan solo pudiera cruzar la frontera, tal vez, solo tal vez, el escudo se activaría, y la salvaría. Los hombres iban hacia ella de manera amenazante, mientras daba sus pasos finales. El sonido de los caballos le era ensordecedor, y olió el sudor de los caballos y de los hombres. Se preparó, esperando que una lanza le perforara la espalda en cualquier momento. Ellos estaban a pocos metros de distancia. Pero ella también. En un último acto de desesperación, Luanda se zambulló, justo al ver a un soldado levantar su mano con una lanza detrás de ella. Cayó al suelo dando una voltereta. Con el rabillo del ojo, vio volar una lanza por el aire, dirigiéndose hacia ella. Pero tan pronto como Luanda cruzó la línea, aterrizó en la tierra del anillo, de repente, detrás de ella, el escudo se activó nuevamente. La lanza, a centímetros de ella, se desintegró en el aire. Y detrás de, todos los soldados en el puente gritaron, llevando sus manos hacia sus rostros, mientras ardían en llamas, desintegrándose. En momentos, todos quedaron hechos un montón de cenizas. Al otro lado del puente, Rómulo estaba parado, observando todo. Él gritó y golpeó su pecho. Fue un grito de agonía. Un grito de alguien que había sido derrotado. Burlado. Luanda yacía ahí, respirando con dificultad, en estado de shock. Ella se agachó, y besó el suelo en el que estaba. Luego echó la cabeza hacia atrás y rió de placer. Lo había logrado. Estaba a salvo.